eso sí, un informe al Congreso de la República para que explique por qué es que no se ha designado aún a estos dos magistrados suplentes desde hace ya mucho tiempo. De hecho, uno de ellos nunca asumió el puesto para el cual fue elegido y otro renunció un poco más de un año después de que fue nombrado magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral. Y licenciado Gómez, sí quiero regresar con los tiempos, pero quiero hablar de los tiempos de los procesos de antejuicio, porque ahora parece ser que ya está colocada la mirada sobre cuál va a ser la próxima movida de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Ellos en este momento están en periodo vacacional y, de hecho, la doctora Blanca Alfaro notificó que se reincorporarían a sus labores en enero, todos a excepción del licenciado Maynor Franco, del magistrado Maynor Franco, porque él pidió ampliar sus vacaciones a las cuales tenía derecho. ¿Qué cree usted que puede pasar con los magistrados titulares una vez se sigue adelante con el hecho de que no tienen inmunidad? La verdad es un poco complejo, ¿verdad? Yo acá nombro dos escenarios. Uno, que realmente se presenten después de gozar su periodo vacacional, ya que están activos, gozando de ese derecho, y están en toda la facultad de retornar en enero ya para tomar sus funciones y estar integrados como se pretende, ¿verdad? De esa forma. Y la otra es, eso ya nos dio un destello, el magistrado Maynor Franco. En el caso de él, sí de una vez ya dio la postura de otro escenario, es decir, tiene una ampliación de licencia, con el hecho de no estar presente, en tanto se lleva a cabo la toma de posesión, y luego evaluar realmente qué ocurrió, cómo queda la situación del país en esas circunstancias, y a poder realizar las acciones, ya sea de continuar indicados, enfrentando todas las acciones de antejuicio que sean posibles, o incluso pidiendo asilo, ¿verdad? Optar por alguna opción similar en el extranjero. Pero en el caso de los demás magistrados, sí deja en duda si realmente se presentarán, como se ha anunciado, los primeros días de enero, o en todo caso, de una vez se realizarán la acción de poder requerir asilo en otro país, bajo la justificación de persecución política, ¿verdad? Que es la que les da fundamento para que otros países puedan recibirlos y de alguna manera no afrontar la justicia guatemalteca, ¿verdad? En relación a los antejuicios punibles. Pero sí, en lo personal sí tengo mis dudas si realmente se vayan a presentar. Si no han hecho la misma solicitud, en el caso de Maynor Franco, se debe de entender de que sí se presentarán, pero dadas las circunstancias desde la coyuntura en que ellos, en los momentos en que ellos solicitaron ese derecho de vacaciones, ante las circunstancias, pudiendo haber culminado el proceso, no obstante que el proceso electoral como tal ya terminó, más no se ha hecho la entrega de posición, y en este caso pudieron haberlo hecho después, ¿verdad? De hecho hay mucho que analizar sobre el tema. Sin embargo, ante esas circunstancias, pues sí deja en duda de que lo puedan hacer ahora, precisamente a 15 días de que deban de aclararse muchas cosas en el país, más allá de que es una obligación hacerlo, ¿verdad? Sí, licenciado López, hablemos un poco de los dos escenarios. Un escenario es los magistrados titulares, a excepción del magistrado Franco, se presentan a sus labores a principios de enero. El otro escenario es no se presentan a sus labores. ¿Qué representa esto en el ambiente político que hemos vivido en Guatemala desde hace casi un año? Pues lo lógico debería ser que se presentaran a sus labores, pues el funcionario o empleado público que no se presenta a sus labores también comete un delito. Y sería un delito fácil de comprobar, como sería el abandono de funciones. Y ahí se estarían ante un problema innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque ellos deben estar ahorita ocupados en preparar su defensa de los otros hechos que los van a señalar posteriormente. Entonces, ellos lógicamente deberían presentarse, a excepción del magistrado Franco, que él pues, goza todavía de sus vacaciones, y sus vacaciones no pueden ser interrumpidas por ser un derecho humano laboral. Y entonces, en ese sentido, pues goza de ciertos días más que los otros, sus colegas. Pero lo lógico y lo obvio y lo que deben hacer es presentarse para dedicarse al tema del S3 que compraron. Pues es el tema de la acusación por la cual se les está retirando el derecho de antejuicio. Y entonces ellos sabiamente deberían presentarse y estar atentos, pues puede ser de que les pongan 20 delitos como le han puesto a otros indicados, pero dependiendo del juzgado, que no vayan a ser los ya muy famosamente conocidos
que se han utilizado para este tipo de situaciones, si fuera un juzgado común, de los que no están comprometidos de la forma que se ven algunos, pues podrían darles medidas sustitutivas a la hora de que nos llevaran a una primera declaración. Toda vez que van a tener el derecho de investigar, el Ministerio Público no puede presentar la cuestión inmediatamente, porque esto devendría en que ellos fueron investigados ilegalmente antes de hacerles el antejuicio. Y eso sería un problema contraproducente, pues eso atenta contra la Constitución, que protege con derecho de antejuicio a ciertos funcionarios. Entonces estaríamos ante otro problema, se estarían persiguiendo un delito cometiendo otro delito. Y eso pues no es sano para una república. Licenciado licenciado Gómez, hablemos un poco de los escenarios que se plantean una vez esté ya integrado el gobierno de Bernardo Arévalo, y si la crisis jurídico-política en la que estamos sumidos desde, como yo les decía, hace casi un año, bueno, es un poco menos, amaina o se recrudece. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo considera usted que puede ser la situación a partir del 16 de enero? Pues en realidad esperaríamos que ya nuevas autoridades con cierta competencia desde el Ejecutivo, ¿verdad? Ahora voy a partir desde la función del Ejecutivo, teniendo en cuenta de que ellos tienen facultad de poder hacer propuestas, porque desde el Legislativo definitivamente iba a ser una lucha de poder muy compleja. Sabemos de que hay varios congresistas ya enquistados en el poder, que definitivamente son parte del famoso pacto de corruptos, y que pretender negociar en el sentido del buen término va a ser demasiado complejo. De hecho, ese es digamos, se le puede llamar un talón de Aquiles que va a tener en parte el gobierno entrante, pero viéndolo desde la perspectiva del Ejecutivo, sí considero de que al hacerse las propuestas necesarias, al existir la voluntad política que todos esperamos, que de hecho en lo personal sí considero de que están ante una gran oportunidad de poder promover desde su competencia esas acciones positivas que busquen un acuerdo institucional, precisamente para fortalecer la institucionalidad del país, que es la que se ha ido en detrimento. Pero desde esa perspectiva sí considero de que una vez que tome posesión el nuevo gobierno, deben de hacerse las propuestas institucionales que de alguna manera van a resolver a corto plazo algunos puntos que lo ameritan, ¿verdad? Digo que lo ameritan en el sentido de que hay casos que desde la misma organización institucional deben de irse reestructurando. Ya vienen nuevas directrices, hay que motivar al personal para que realmente se vaya cambiando ese chip, de esa mentalidad de ir dejando todas esas órdenes o instrucciones negativas y a la vez ir ya promoviendo las instrucciones positivas, que de alguna manera sabemos de que en estas transiciones ya los cambios no pueden ser inmediatos, pero que de alguna manera pueden servir de punto de partida para irse fortaleciendo, y que esto pueda de alguna manera expandirse y contagiarse a los órganos de justicia, que ya por ejemplo esperar a un Ministerio Público con mayor objetividad, imparcialidad, instituciones de justicia que si en algún momento estaban parcializadas puedan de alguna manera frenarse y decir sí es necesario que vayamos ya buscando una perspectiva distinta, porque a futuro todo esto se nos pueda contravenir, ¿verdad? Y revertir la situación. Entonces, yo sí veo que puede existir una esperanza a partir del 16 en relación a la institucionalidad, que efectivamente puedan esclarecerse muchos temas dentro de todos estos antejuicios, ya con una objetividad se esperaría mayor de la que tenemos en estas postrimerías, y que ha sido la constante de toda la administración que entrega. Sí, en medio de todo esto creo que vale la pena recordar, licenciado López, sobre todo esto último que nos estaba diciendo el licenciado Gómez, que este Ministerio Público no tiene ninguna buena relación ni con el gobierno de Estados Unidos ni con el gobierno de la Unión Europea. Han sido muy críticos de la gestión de la fiscal Porras y de los intentos que se dijo en su momento intentaban socavar la democracia y los resultados electorales en Guatemala. Fueron muy enfáticos en ese sentido, no solamente el gobierno de Estados Unidos, sino también la Unión Europea, y las sanciones en contra de funcionarios del Ministerio Público se han ido sumando con el tiempo. Así es, la comunidad internacional está atenta a lo que sucede en Guatemala. Aquí dentro de Guatemala nos pueden cantar misa y querernos dorar la píldora, como se dice comúnmente, haciéndonos creer de que suceden cosas y que las mismas deben ser perseguidas y de que se trata de sostener la institucionalidad, cuando en realidad las cosas dejan mucho que desear.
Esto es muy importante porque Guatemala pertenece al Concierto de las Naciones y está obligada a participar en las mismas. Y al participar se obliga a dar cumplimiento a pactos, a convenios, a una serie de legislación que como Estado nos hemos comprometido. Lamentablemente muchas veces se olvidan esas partes porque hay un viejo y conocido refrán: a la fiera herida hay que dejarle una salida. Y en el caso actual, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, dependiendo del punto de vista, vemos que al grupo que ha estado promoviendo las acciones para cambiar resultados, para revertir resultados, pues se le han ido cerrando todas las puertas. Y al estar recluidos en una sola habitación todos, que no tienen para dónde agarrar, pues se vuelven un poco bien delicada su actuación, pues la desesperación se lleva a cabo acciones que no son las más prudentes, las más aconsejables, sino son pues acciones poco inteligentes, y van a seguir cerrando, porque ya con las puertas cerradas tienen muy poco que perder, y ya lo que ganaron, ya se lo ganaron, ¿verdad? Entonces vamos a enfrentar una situación tan especial en Guatemala que efectivamente a partir de enero hay que tener claro un punto en Guatemala. En Guatemala el poder está atomizado, no lo tiene un solo sector, salvo cuando se juntan para, como dice aquel refrán, cuando los políticos hacen bien, lo hacen mal, y cuando hacen mal, lo hacen bien. Y en este caso se han unido para llevar a cabo la defensa de sus intereses. Pero en Guatemala el poder no lo tienen solo los políticos. El poder está atomizado y hay una serie de fuerzas que efectivamente por momentos dan visos de que quieren participar, y es delicado porque no son precisamente las fuerzas legalmente establecidas, sino hay una serie de fuerzas que toman decisiones y actúan en Guatemala, y eso es delicado. Entonces tengamos claro un solo punto: Guatemala va a haber momentos bastante difíciles en el mes de enero. Nos va a ser bastante difícil porque la desesperación los va a obligar y los va a empujar a cometer una serie de tropiezos, y en lugar de reconocer los tropiezos van a cometer otros tropiezos, y nos vamos a encontrar de que el atomizado poder en el que dependemos se va a desorientar. El ejecutivo nuevo que ingresa está bastante débil porque solamente tiene un número reducido de diputados. Apenas si tiene un alcalde, también creo que vale la pena recordar ese dato. Sí, también. Entonces no podemos decir que viene con la fuerza y con ese empuje que debería tener, sino que viene bastante limitado. Y entonces eso nos coloca en una situación bien difícil, una situación tan difícil que podríamos caer en un momento dado. No sé, no tengo la bola de cristal, pero sí tengo un vaso al frente, y el vaso es un poco curvo, no me sale con claridad, pero efectivamente podemos estar en un momento dado como estuvimos en mayo del 92, y nos quedamos decapitados, un estado sin presidente, ¿verdad? Porque podría darse el caso, no estoy diciendo que así va a ser, podría darse el caso, porque esto está muy complejo, muy oscuro, muy turbio, y lo único que vemos es gente desesperada que está tratando de salvar su situación personal. Aunque por otro lado, y disculpe la interrupción porque ya debemos ir a la pausa, pero sí quisiera sumar al análisis que usted haciendo el hecho de que, además de lo que usted dice, además de este panorama que usted plantea, también es importante recordar que este presidente electo entra con un apoyo de la comunidad internacional que no habíamos visto desde tiempos de Vinicio Cerezo. Así es. Ojalá que la comunidad internacional no lo deje solo. Porque el problema es que la injerencia extranjera no la... ¿Pero se trata de injerencia darle apoyo a un gobierno electo? En parte sí, en parte no, porque una cosa es cómo se debe interpretar. Recuérdense que la historia siempre tiene, si Caperucita se come al lobo o no, va a depender de quién lo cuente. Y en este caso ese es el problema. Tenemos pareceres y no tenemos verdades. Pues bien, vamos a la pausa y regresamos para ya escuchar las conclusiones de nuestros dos invitados, tanto el licenciado Laureano López como el licenciado Eulogio Gómez. Nos acompañan un amparo presentado por la abogada Karen Fisher, que solicitaba que en 48 horas se nombrara a los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Y licenciado Gómez, creo que vale la pena que hablemos un poco sobre el recorrido que hay desde que se le retira la inmunidad a los 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, que estamos esperando que 3 de ellos se reincorporen a sus labores la próxima semana, y hasta que sean sometidos a un proceso, si es que se les debe de someter a un proceso. ¿Cómo exactamente funciona esta investigación que se sigue en contra de ellos por parte del Ministerio Público por la adquisición del TREP? Pues en realidad acá el Ministerio Público efectivamente está haciendo su trabajo, si lo vemos desde esa perspectiva de la función que les ha sido encomendada.
ellos están realizando, tienen ya parte de su investigación, continuarán, si les faltan algunas diligencias que realizar, pues las realizarán y las plantearán en su momento ante el órgano competente, donde en algún momento deba llevarse a cabo una audiencia de primera declaración. Sin embargo, sí hemos visto que efectivamente en esta coyuntura se han manejado en tiempos, en postrimerías de un proceso ya de transición, en donde culminó el proceso electoral, nos encontramos en un proceso de transición ya para el cambio de poder, y efectivamente se da toda la coyuntura de esa persecución del Ministerio Público y a la vez también de las estrategias de los magistrados de buscar ejercer sus derechos de vacaciones y demás, o de licencias, con el fin de poder ganar tiempo también para poder ser sometidos a la justicia. Y en ese ínterin de vaivén tenemos de que siempre se mantiene esa incertidumbre que ha existido en el país, y que esto únicamente podrá esclarecerse, yo considero, a partir del 16 de enero, en el entendido de que ya las aguas deberían de percibirse como calmadas en relación a lo último, a las patadas de ahogado del poder que está saliendo, y en ese sentido entonces ya vean ya con mayor claridad qué es lo que va a proceder, si van a ser sometidos a la justicia o no. Pero en este último sí se ha visto esa situación de estrategias de los dos bandos, pero en todo caso el Ministerio Público sí continuará y imagino que en su momento sí nos va a llevar a una audiencia de primera declaración, salvo que ellos se mantengan en el extranjero en función de un derecho de asilo. Licenciado López, usted nos dice que su bola de cristal es un vaso más o menos medio lleno y medio vacío. Yo le quisiera preguntar, ¿qué ve ese su vaso de cristal o su bola de cristal con respecto al actuar de la Corte de Constitucionalidad en los próximos meses? En los próximos días, en los próximos días, hay que recordar que en este momento el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación está suspendido por orden de la Corte de Constitucionalidad. ¿Usted cree que se vaya a tomar una decisión en definitiva en los 4 días que hacen falta del año? Es poco probable. Hay tantos temas sobre la mesa y tantas presiones y tanta participación de tantos actores que tengo la duda razonable en cuanto a que se puedan tomar muchas decisiones en los próximos días. Por supuesto, la máquina de la legalidad debe seguir funcionando. Sin embargo, también recordemos que son seres humanos expuestos a las presiones del día y expuestos también a temas de su temporalidad, pues porque el día solo tiene 24 horas para todos. Y entonces eso no da el margen suficiente para analizar y salir en caballo blanco de todas las decisiones que hay que tomarse, porque recordemos también que los magistrados de la CC, ellos también deben cuidarse las espaldas y no resbalarse tomando decisiones a la ligera que a la postre también los pueda convertir en perseguidos penales, y eso tampoco lo quieren ellos, porque tal y como lo dije anteriormente, el poder está tan atomizado en Guatemala, pero también, como decimos comúnmente, y el pueblo de Guatemala utiliza esa expresión, la tortilla da vuelta, y en cualquier momento las tortillas pueden dar vuelta por todos lados, y nadie se va a querer exponer a estar en el ojo del huracán cuando no hay necesidad de exponerse a favor de otros. En ese sentido, la CC va a emitir ya pocas resoluciones en los días que faltan. Quizás vaya a emitir alguna resolución en cuanto a la disposición del Congreso que elija los magistrados suplentes, pero lo hará con la misma precisión que hizo con los otros magistrados. Y ellos lo harán, pero no sabemos si quienes quedaron en el listado pendientes realmente quieran asumir y aceptar ese reto. Porque una cosa es de que ellos quieran llamarlos para designar los magistrados, otra cosa es que los otros quieran aceptar. Viendo el problema tan grande que se avecina, sería poco prudente aceptar un cargo de esa naturaleza, salvo demasiada ambición, que podría ser el caso. Es admirable los colegas que aceptaron cargos en las nuevas cortes, pues los mismos vienen plagados de espinas, y no es fácil tomar ese rol, no es fácil exponerse a la Junta Internacional, y tampoco es fácil ni prudente exponerse a los peligros que conlleva precisamente atacar al poder interno de Guatemala, al Estado profundo, al Estado negro que siempre va a estar presente. Entonces, la CC no le va a emitir más resoluciones de mayor trascendencia en los próximos días. Y solamente para terminar con esto y terminar con este programa, licenciado López, si no emiten una resolución en estos días con referencia al presupuesto, y si por ejemplo la toman el 5 o 6 de enero, el presupuesto que se aprobó para el año 2024, ¿entraría o no entraría en vigencia? Si toman una resolución, dependiendo si la declaran inconstitucional, entonces queda sin efecto y va a tomar efecto el anterior. Si ellos revocan esa decisión tomada, entonces sí toma efecto el de 2024. Pero lo pueden hacer después del 31 de diciembre. Sí, pero eso no es provisional, recuérdese.
Pues bien. La resolución es provisional. Así es, por eso le preguntaba si la resolución era en definitiva. Les agradecemos mucho a ambos, tanto al licenciado Laureano López como al licenciado Eulogio Gómez, por habernos acompañado hoy en este espacio, por habernos acompañado durante todo el año 2023 en Hora 15, y también, por supuesto, reiteramos nuestros deseos para que tengan un magnífico 2024. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para despedir esta emisión. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.